Porque el bestiario, bueno, pues es un texto sumamente breve que, bueno, a manera de, digamos, de definición, vamos a entender cómo, ay, dame un segundo, perdón, vamos a entender cómo, pues, ahí está, un conjunto de 23 viñetas del reino animal en las que se presentan imágenes cargadas de lirismo a grado tal, bueno, puede hablarse de este lirismo que críticos de este autor como Homero Quesada Pacheco, pues han llamado a, a este tipo de prosa poética para el caso de Arreola. Asimismo, bueno, pues estas viñetas van a mostrar un sólido manejo intertextual por ejemplo, en relación con los bestiarios medievales, la poesía mística, podemos ver incluso reminiscencias del Nuevo Testamento en todos estos textos, en estos textos que conforman este, digamos que este bestiario brevecito, ¿no? Muy brevecito, pero que entraña una, pues toda una postura literaria y toda una postura, pues, de alguna manera ética en relación con pues nuestro comportamiento como seres humanos, seres sociales. Ya entraremos en un momentito con ello, pues nada más me gustaría hacer una precisión aquí en torno a pues algunos aspectos biográficos del autor. Sé que es un autor que pues bueno ha generado revuelo por una serie de cuestiones de violencia de género y tal, y bueno, pues este debate pues no ha terminado. Sin embargo, no me voy a, digamos, no me voy a detener en esos aspectos porque si no se nos podría ir aquí toda la sesión hablando de estas cuestiones tan espinosas, tan importantes, pero insisto, la sesión no estará destinada a hablar de esas cuestiones biográficas controversiales, sino de pues los animales en la literatura y pues solamente para enmarcar, este autor, Juan José Arreola, nace en en Jalisco en 1918 y fallece en 2001. Algunos de los textos por los que se le recuerda a Arreola son Varia Invención, Confabulario, La Hora de Todos, Bestiario, por supuesto, y La Feria. Bestiario, que es el texto que nos ocupa en esta clase, en esta brevísima sesión, recibió el nombre en un principio de Punta de Plata y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué Punta de Plata? ¿Por qué a Bestiario se le conoció en un principio de esta manera, en 1959, para ser precisos? Se le conoció así precisamente por la influencia que tuvo de Héctor Javier. Héctor Javier fue un ilustrador que hizo esta hermosa portada o que recuperé a través de de su página como ilustrador. Él fue un dibujante, un pintor, un artista plástico de Tuxpan, Veracruz. Él llegó muy jovencito a la Ciudad de México y tuvo trabajos, es interesantísima su historia, tuvo trabajos como Merolico, por ejemplo, y pues esto lo llevó a tener un contacto tremendo con, digamos, con todos los estratos sociales de la entonces reciente Ciudad de México. Esta Ciudad de México pues le permitió observar todos los tipos sociales, le permitió observar actitudes, le permitió observar vicios a Héctor Javier, quien más adelante se hace amigo de justamente Juan José Arreola, y tan amigos llegaron a ser que, bueno, pues ellos se van, se ponen de acuerdo para hacer visitas al zoológico de Chapultepec, y ahí empieza la observación de ambos, la observación de los animales que ambos retratan en este material, en este bestiario. Según los críticos, surge de esas visitas frecuentes al zoológico. A ellos, a ambos, tanto a Héctor Javier como a Arreola, les llama muchísimo la atención la conducta de los animales en cautiverio y ellos consideran que pues este tipo de actitudes
un tanto artificiales, sí, sin duda, están provocadas por el ser humano que sufre de este mismo cautiverio en nuestra sociedad. De alguna manera, todos los animales que retrata Juan José Arreola nos están hablando de pues precisamente de un reflejo de esta sociedad. Cada uno de estos animales presenta rasgos propios pues de cada uno de los seres humanos. Y esto es bellísimo. ¿Por qué? Porque sin afán de moralizar, sin afán de poner un modelo a seguir, refleja como una especie de rayos X, pues todos los vicios, todas las, digamos, los infortunios, todas las fortalezas, ¿por qué no?, del ser humano. Vamos a ver en un momentito más pues algunos ejemplos de esto que estoy mencionando. Eh, Antes me gustaría que consideráramos los siguientes aspectos, la intertextualidad y esta idea de lirismo recargado que presenta el bestiario. Estos son dos aspectos, insisto, valiosísimos y súper característicos de esta obra de Arreola. Veamos el primero. Cuando hablo de intertextualidad, pues estoy hablando de esa red, esa red de textos antiguos y modernos que convergen o con los que se teje, con los que se arma un texto. Y, perdón, me detengo antes de pasar a lo de intertextualidad. Doy respuesta a la noción, a la pregunta que nos plantea Lourdes. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos pregunta en el chat, ¿el título Buenas original tardes. tendría que ver con la punta de las flechas? Eh, Perdón, sí voy a ser un poquito más clara. Sí, perdón, ahí creo que fue una omisión de mi parte. Voy a ello. Regreso a esta imagen para que quede bien clarito. Esta técnica con la que hacen este tipo de dibujos, este tipo de diseños como el del rinoceronte que tenemos aquí, precisamente es punta de plata. Así se le llama a esta técnica. Y por eso el texto originalmente se llamaba así, porque el texto estaba acompañado de estos dibujos de Héctor Javier. Entonces el autor decide ponerle de esta manera. Y bueno, a esta historia del origen del texto vamos a añadir una fascinante. No te preocupes. No lo dije de manera explícita, lo sugerí ahí simplemente. Muchas gracias, Lourdes. De Gracias por la nada. pregunta. Y ya que, bueno, volvimos a este aspecto del texto, voy a contar justamente en el posfacio de la edición, se nos comenta o nos comparte José Emilio Pacheco, nada más y nada menos, la historia de cómo surgió esta obra, que me parece interesante. Él nos cuenta en ese postfacio que Juan José Arreola estaba atravesando en 1958-59 por una crisis creativa, un bloqueo creativo, bloqueo que le estaba impidiendo pues redactar este texto que además ya le había sido pagado. Este texto ya le había pagado la universidad para que lo creara y él no podía, le ampliaban y le ampliaban y le ampliaban las fechas de entrega y él seguía bloqueado y no podía escribir el texto. Llegó un momento en el que era ya insostenible la situación y le iban a pedir que devolviera el dinero que se le había dado por este libro. Por esto mismo, José Emilio Pacheco dice, a ver, no puede pasar eso, no le puede ocurrir eso a Arreola. Y un día va, lo encuentra en su casa y le dice, ¿sabes qué? Siéntate y empieza a dictarme ese texto que te están pidiendo. Y relata aquí José Emilio Pacheco de una manera magistral, dice, bueno, y él entonces empezó a decirme, a expresarme palabra por palabra
el texto como si ya lo tuviese escrito. Mi labor simplemente fue el de transcribir este bestiario, este texto, y gracias a ello, cuando yo llegue al infierno, podré decir que cumplí una misión que cumplí la misión de mi vida, que fue ser transcriptor de la obra de Arreola. ¿No? Bueno, él lo dice con una emotividad tremenda en este posfacio y pues nos habla justamente, ¿no? De estas, pues de estas aventuras, de estas, fluctuaciones que tiene el ánimo del escritor. Uno de pronto piensa a los autores, ¿no? Como grandes lumbreras que no tienen este tipo de conflictos y que dominan la escritura. Y bueno, este posfacio de José Emilio Pacheco nos permite ver que no, que pues todos los autores, por muy brillantes y por muy grandiosos que sean, tienen este tipo de bloqueos creativos y pues siempre, ¿no? El apoyo de un amigo, ¿no? Igual de genial como lo fue José Emilio Pacheco, pues bueno, siempre viene bien, ¿no? Y ayuda a salvar este tipo de tormentas, de tormentas creativas. Bien, pues ahora sí, dejo esta historia del nombre de la obra, de cómo surgió la obra, para ahora sí irnos al texto. Como decíamos, en este documento nos encontramos con la intertextualidad de una manera impresionante, aspecto que, bueno, no fue privativo de la obra de Arreola. Ya sabemos que buena parte de la literatura del 20 hace un juego, ¿no? Tiene una faz lúdica que parte o que tiene como base la intertextualidad. Eso no es novedoso, ¿no? Eso como lectores de estas obras, pues lo identificamos y sabemos hacia dónde va. En este sentido, me gustaría que nos detuviéramos para ver no solamente así que ahí está la intertextualidad, sino que esta intertextualidad tiene una función. Ahorita veremos cuál es. Veamos este caso. Les decía, la intertextualidad la encontramos en este texto, por lo menos en tres digamos, conviviendo con tres fuentes. Número uno, el Nuevo Testamento. Número dos, nos encontramos con los bestiarios, por supuesto, el mismo nombre del libro ya nos da la pauta. Y número tres, nos encontramos con reminiscencias o alusiones o diálogo con textos de la poesía mística que además ya vimos, que tuvimos oportunidad de revisar cuando estuvimos viendo a San Juan, por ejemplo, y a nuestras escritoras. ¿Recuerdan? Cuando estuvimos hablando de ellas, hicimos alusión, hicimos mención de un textito sobre, chica, ¿no? Para hablar del primer asunto, de la literatura del Nuevo Testamento, pues tenemos el inicio y por eso voy en ese orden. ¿De acuerdo? Voy, bueno, el Nuevo Testamento, luego voy con los bestiarios y luego voy con la literatura mística. En ese orden vamos a ir viendo la intertextualidad en uno de los textitos, que es el del siervo. Obviamente esto aparece a lo largo de todo el texto, a lo largo de todas estas viñetas. Sin embargo, yo me detuve con la del siervo porque es, insisto, la que concentra estos tres elementos junto con el prólogo. El texto de Arrola comienza así: ama al prójimo desmerecido y chancletas, ama al prójimo maloliente, vestido de miseria y jaspeado de mugre. Saluda con todo tu corazón al esperpento de butifarra, que a nombre de la humanidad te entrega su credencial de gelatina, la mano de pescado muerto, mientras te confronta su mirada de perro. Ama al prójimo porcino y gallináceo que trota gozoso a los crasos quima que de pronto se transforman interminablemente en los bolos pastosos de la rutina doméstica. En este caso, estamos observando justamente ya desde el prólogo una reminiscencia pues justamente al Nuevo Testamento. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos observando? En este caso, no, digamos que este amor al prójimo está dirigido, no, digamos, está dirigido, perdón, al prójimo, pero con sus lados más oscuros y sus lados más deficientes y sus lados más perfectibles. Es decir, lo interesante de Arrola es que empieza el texto así. No se nos dice, bueno, ama a tu prójimo, que es perfecto, y que no, se nos dice, ama al prójimo que tiene todas estas fisuras y que, pues bueno, no resultan muchas veces del todo gratas.
En este sentido, bueno, pues estamos observando la primera reminiscencia que nos habla o nos da cuenta de la intertextualidad. Ahora, ya mencionábamos que había un siguiente nivel que aludía a los bestiarios. Estos bestiarios, pues bueno, vamos a retomar el fisiólogo que ya habíamos retomado o comentado en clases anteriores. El fisiólogo dice que si el ciervo se da cuenta de que en un lugar hay una serpiente, llena el vientre de agua y la echa en el agujero y con una especie de succión de boca arrastra fuera a la serpiente y aplastándola con las patas, la mata. Llama montes a los apóstoles y los profetas y siervos a los hombres de fe que a través de los apóstoles, profetas, sacerdotes llegan al conocimiento de Cristo, tal como está escrito en el Salmo: alcé mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. En este caso, lo que estamos observando aquí son un par de fragmentos de El Fisiólogo, donde se nos presenta al ciervo, se nos presenta a este animal con una connotación positiva. Es decir, se nos está mostrando este ciervo como como una criatura que entraña, que encarna una serie de virtudes, es decir, es capaz de aplastar a la serpiente, de deshacerse de ella, partiendo siempre de la idea que ya habíamos comentado, la idea negativa que se tenía de la serpiente aquí entraña al mal. En consecuencia, el ciervo, cuando la aplasta o cuando acaba con ella o cuando combate a esta, pues se vuelve o toma una carga completamente positiva en el ideario de los lectores. En este caso, esto viene, insisto, de los bestiarios medievales. En este caso nos encontramos con lo que lo retomé del fisiólogo, y pues nos da cuenta de esto que ya plantó de este lado, ¿no? En los bestiarios medievales se veía a los animales como paradigmas del bien o del mal. Este muestrario de seres tenía un objetivo clarísimo, que era dar cuenta de todas las criaturas del universo, una especie de imago mundi. En contraste, el libro de Arreola, como lo vamos a ver a continuación, busca reflejar el perfil más deleznable del ser humano, pero sin moralizar ni adoctrinar al lector, cosa bastante compleja. Uno puede encontrar parodia, puede encontrar ironía, puede encontrar humor en este texto, lo cual ayuda justamente a conseguir ese reflejo del perfil deleznable del hombre, pero sin moralizar, insisto, sin adoctrinar, sin decir, oye, no, tú debes aspirar a esto o debes aspirar a esto otro, ¿no? Simplemente Arruela lo que nos hace es tomar una fotografía de ese perfil poco favorable del ser humano y decir, bueno, nosotros como humanidad somos esto y en algún momento hemos sido ciervo, en algún momento hemos sido rinoceronte, en algún momento hemos sido avestruz, por ejemplo, ¿no? En fin, ¿no? Es lo que básicamente estaremos viendo con esta intertextualidad, ¿no? Este cambio de registro, en tanto, insisto, los bestiarios medievales, pues buscaban generar modelos de conducta. Lo que está haciendo Arreola es pues, simplemente hacer una mostración de esa conducta y dejar como la puertita abierta para que el lector decida si sigue X o Y camino, ¿no? Básicamente, eso es lo que está haciendo con este textito de El Ciervo y en general con todos los animales que retrata en este texto, Arreola. Veamos este caso, el caso ya de los cérvidos, del cervatillo en este texto del Jalisciense. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Quién nos hace favor de leer este texto brevísimo, como todos los de Arreola? ¿Quién dice yo? Si quieres Sharon. yo. Ah, Sharon, Ay, ya levantó. perdón, Lourdes. Ahora sí que nos ayuda con esta primera parte, Sharon, si les parece, y tú nos ayudas con la segunda. De acuerdo. Sí, Perfecto, si no muchas al gracias. revés, no hay problema. Yo Muchas puedo. gracias, Sharon. Bien, Hola, hola.
¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. Ahora sí que toma la voz de Arreola. Adelante. Bueno, pues no me va a salir tan bien como Arriola, pero algo haré. Seguro muy bueno que lo harás. Fuera del espacio y del tiempo, los ciervos discurren con veloz lentitud y nadie sabe dónde se ubican mejor, si en la inmovilidad o en el movimiento que ellos combinan de tal modo que nos vemos obligados a situarlos en lo eterno. Inertes o dinámicos, modifican continuamente el ámbito natural y perfeccionan nuestras ideas acerca del tiempo, el espacio y la traslación de los móviles, hechos a propósito para solventar la antigua paradoja. Son a un tiempo Aquiles y la tortuga, el arco y la flecha, corren sin alcanzarse, se paran y algo queda siempre fuera de ellos galopando. El ciervo, que no puede estarse quieto, avanza como una aparición, ya sea entre los árboles reales o desde el boscaje de leyenda. Venado de San Huberto, que lleva una cruz entre los cuerpos, o cierva que amamanta a Genoveva de Brabante. Donde quiera que se encuentre, el macho y la hembra componen la misma pareja fabulosa. Pieza venatoria por excelencia, todos tenemos la intención de cobrarla, aunque sea con la mirada. Y si Juan de Yepes nos dice que fue tan alto que le dio la casa al alcance, no se está refiriendo a la paloma terrenal, sino al ciervo profundo, inalcanzable y volador. Perfecto, muy bien, Sharon, perfectísimo. Entonces, vamos pues a detenernos en este textito, si les parece, y ahorita, bueno, continuamos con con los hallazgos, con los comentarios a propósito de este texto. Cuando estamos frente a este texto de los cérvidos, o este apartado, o esta viñeta, como yo les llamo, de los cérvidos, estamos precisamente ante el retrato de de un ciervo, o de los ciervos en general. En este caso, el ciervo, se observa, no está cargado de una connotación positiva o negativa, simplemente el ciervo es. Ese es uno de los grandes, digamos, uno de los grandes aspectos, perdón, que se le valora a Arreola. ¿Por qué? Porque Arreola hace que esa imagen del ciervo, que se tenía ya completamente fijada en el ideario digamos, de los lectores, empiece a romperse y empieza a mostrarse como una especie de moneda de dos caras. Es decir, el siervo no es ni bueno ni malo. Digamos que quita del lector esa idea maniquea de que, bueno, este animal entraña la maldad, o este animal entraña la bondad, o este animal entraña el pecado, este animal entraña la virtud, para darle paso a un animal, guiño, guiño, como siempre les digo, a un animal, ¿no? Multifacético, y que además actúa en función de un contexto. En este caso, el contexto de todos los animales que nos retrata Arreola es precisamente un contexto artificial, un contexto de lo... perdón, es un contexto que nos habla de un cautiverio total. De hecho, es tan interesante esta reflexión que hace del cautiverio en los animales, que a uno de los animales, precisamente las aves de rapiña, las dibuja de una manera pues bastante pues dolorosa a mi juicio, ¿no? Nos habla de estas aves de rapiña y nos dice: derruida sala de armas o profanada celda monástica. Nos está hablando, recordemos, de todas estas aves, los halcones, las águilas, los buitres, ¿no? A quienes siempre imaginamos como aves libres, aves que van, ¿no? Atravesando los montes, aves que, si ya en una actitud muy doméstica, pues sirven para la cetrería, pero a final de cuentas vuelan, ¿no? Vuelan y están en el contacto con la naturaleza. Aquí a estas aves de rapiña, a estas aves que él ve en el zoológico junto con Héctor Javier, pues las dibuja, las plasma, las retrata de una manera, insisto, bastante dolorosa a mi juicio. Dice: ¿qué pasa con los dueños del libre albedrío? Se está refiriendo, ¿no? A ellos. Dice:
Para ellos, la altura soberbia y la suntuosa lejanía han tomado bruscamente las dimensiones de un modesto gallinero. Es decir, ¿dónde están estas aves majestuosas, estas aves de rapiña, estos halcones, estas águilas con su gran envergadura? Pues están en un gallinero. Estas del zoológico ahí se encuentran, ¿no? Una jaula de alambres que les veda la pura contemplación del cielo con su techo de láminas. Es decir, estas aves están tan sometidas que ni siquiera el cielo pueden ver, ¿no? Todos, halcones, águilas o buitres, repasan como frailes silenciosos su libro de horas aburridas, mientras la rutina de cada día miserable les puebla el escenario de deyecciones y de vísceras blandas, triste manjar, para sus picos desgarradores. Es decir, nos está mostrando a estas aves tristonas, a las que solamente se les arroja alimentos, se les arrojan vísceras, de animales muertos, animales que ni siquiera pueden cazar ellas mismas, ¿no? Nos está hablando precisamente de esta falta de libertad de los animales, pero, ojo, si los animales en este bestiario nos están hablando de alguna manera de las conductas humanas o están mostrando rasgos humanos, ¿acaso no nos estará planteando Arreola en estas aves en cautiverio al hombre mismo? ¿No nos estará diciendo, hey, oye, hombre, tú que eres este buscador del libre albedrío, dueño del libre albedrío, ¿no te pasará lo mismo? ¿No estarás impedido a ver el cielo? ¿No estarás comiendo de una manera triste, melancólica y rutinaria, miserable, una serie de desechos que te arrojan tus supuestos amos y cuidadores? No sé, es un planteamiento que surge tras la lectura no solo de Aves de Rapiña, sino de, insisto, todo el conjunto de textos, de retratos de animales que nos hace el jalisciense en este material. Ahora bien, ahí está. Sí, Lourdes, adelante. Bueno, yo no sé si ibas ahora a referirte a los dos textos que nos presentaste, que me parecen muy interesantes, estos dos que leyó ahora Sharon, porque lo que tenemos, bueno, en el primero, por ejemplo, me llama la atención el uso del oxímoron, ¿no? Porque tenemos veloz lentitud, Aquiles y la tortuga, entre otros, por supuesto, pero si nosotros reconocemos a Aquiles porque es el de los pies ligeros, bueno, pues aquí en realidad lo están poniendo a la par con la tortuga, que es la de los pies lentos, aunque nadie lo haya ya dicho así, pero es el animal más lento, o por lo menos por antonomasia se reconoce como un animal lento. Entonces me parece que es ese juego del oxímoron lo que sostiene este primer texto. Y el segundo, bueno, pues por supuesto esto que tú decías, está la intertextualidad y al final, en el segundo párrafo encontramos un texto que habíamos leído ya contigo, ¿no? Justamente y fue tan alto que le dio la casa alcance, ajá, que le dio, perdón, a la casa alcance, ya lo habíamos leído y sabíamos que era el estribillo. Supongo que en Juan de Yepes, pero yo no me acordaba del nombre del autor, pero automáticamente pues es una reminiscencia a un texto ya trabajado por nosotros, nada más. Exactamente, Lourdes, y justo ahí estás tocando el tercer elemento de intertextualidad del que quería hablarles a propósito de este texto de los cérvidos de Arreola. Aquí hay una reminiscencia bien importante a la poesía mística, pero hay una reformulación de es decir, cuando nos presentan a Juan de Yepes, es decir, a San Juan, no lo está retratando como este autor místico, es decir, no está diciéndonos, bueno, es que este siervo pues forma parte de su cántico, sino que hace un juego interesantísimo con los elementos en los que se mueven estos animales. Recordemos, aquí en este texto de Juan de Yepes, se nos está presentando una escena de cacería, una escena de cacería en la que el alma está persiguiendo, el alma es esta ave
¿no? Nunca nos dice cuál, pero uno infiere que es un ave de esta naturaleza, una águila, un halcón y tal, está en busca de la presa. Y esta presa pues es justamente la divinidad, ¿no? Lo que está persiguiendo es alcanzarla y lo logra, ¿no? En este texto de Yepes. Aquí lo que está haciendo es cambiar los planos. Arreola cambia los planos y dice, bueno, si acá es un ave, lo que yo estoy, digamos que lo que esta ave está persiguiendo, lo que esta ave de rapiña está persiguiendo, y lo que persigue es una palomita, ¿no? Entendida con esta connotación sagrada, ¿no? Del Espíritu Santo y tal. Si lo que está buscando es esa paloma, ¿no? Esa paloma sagrada, entonces lo que yo voy a hacer es que esa paloma no va a ser sagrada, sino que va a ser terrenal. Y además yo no voy a hacer una avecilla, o esta, digamos, no voy a hablar de una avecilla, ¿no? Yo no voy a ser esa ave de rapiña que va en busca de, sino que voy a ser un ciervo, pero un ciervo volador. Es decir, un ciervo que está al lado. Y ahí, bueno, empieza una reconfiguración tanto del animal como de las intenciones. ¿Por qué? Porque él nos está hablando de que este siervo que comparte rasgos con el humano, este siervo no va a aspirar a la divinidad elevada, sino que va a aspirar justo a alcanzar cosas terrenales, a perseguir este mundo terrenal de alguna manera, lo cual ya nos está, insisto, reconfigurando esta idea mística, ¿no? Del ascenso y lo está planteando en digamos que en un nivel horizontal. Ya esto nos habla, insisto, de otro tipo de configuración, a pesar de que, insisto, está vinculando el texto, digamos, el texto clásico, ¿no? Ahora bien, respecto a estas paradojas que nos comentaba atinadamente Lourdes, nos encontramos con esta idea de que pues digamos que el ciervo, como el resto de los animales del bestiario, va a tener digamos que dos caras. Puede ser tan rápido, tan de pies ligeros como Aquiles, y tan lento como la tortuga. Es decir, estos animales, insisto, con digamos, con estos oximorones y tal, lo que está logrando Arreola es decirnos, hey, estos animales no son ni buenos ni malos, estos animales comparten esta naturaleza, y si estos animales son semejantes a nosotros, pensemos entonces que nuestra naturaleza como humanos es así, es una naturaleza doble, es una naturaleza que nosotros tenemos que manejar de una manera consciente, de una manera muy clara, y yo no voy a dar pautas de conducta, te lo dejo a ti, lector. Yo aquí te estoy dando simplemente una serie de viñetas, una serie de muestras de ese comportamiento. Tú decides qué es lo que quieres hacer con ellas. Y me parece que, pues a grandes rasgos, esta intertextualidad se aprecia digamos que a partir de estos tres ejemplitos. Y simplemente para dar cierre a esta intervención, porque mis colegas también van a hablarles de autores que, bueno, juegan con todas estas imágenes de animales, me gustaría nada más ofrecerles un pasaje de gran lirismo a propósito de esto que ya mencionábamos. Se encuentra en el búho y dice, y es muy gongorino además, dice, armonioso capitel de plumas labradas que apoya una metáfora griega, siniestro reloj de sombra que marca en el espíritu una hora de brujería medieval. Esta es la imagen bifronte del ave que emprende el vuelo al atardecer y que es la mejor viñeta para los libros de filosofía occidental. Con esta viñeta del búho, bueno, pues reforzamos esta idea del lirismo, ¿no? Esta idea de que, bueno, esta prosa de Arreola es una prosa poética, como menciona ya lo mencionábamos, Quesada, Homero Quesada Pacheco, y además nos habla de esta faz bifronte que ya mencionábamos hace un momentito, ¿no? Todos estos animales presentan esa faz bifronte y pues es simplemente una invitación a que reflexionemos sobre esta faz bifronte que todos los seres humanos tenemos y a partir de la cual tenemos el libre albedrío para decidir
hacia dónde llevar nuestros pasos. Pues con esta intervención cierro a Arreola, por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas y doy paso a mis compañeras. Sharon, perdón, miro ya aquí tu manita. Adelante, Sharon. Sí, nada más rápido un comentario. Bueno, creo que me parece muy interesante lo que has hecho mucho hincapié sobre la falta de ejemplaridad, ¿no? Que hay en esta historia. Y me parece muy interesante más que nada porque Arriola creo que también está jugando con este aspecto, en el sentido de que habla sobre Genoveva de Brabante. Entonces, bueno, es un exemplum de la Edad Media precisamente, y el hecho de que no sea, de que esto no sea un exemplum, bueno, pues abona un poco a lo que se mencionaba sobre el oxímoron, ¿no? Creo que hay un oxímoron de muchos niveles textuales y bueno, pues valdría la pena pues revisarlo, ¿no? O sea, más a fondo a propósito de de cómo está funcionando la figura del animal y la idea del exemplo, etcétera. Entonces está muy interesante. Gracias. Precioso. Sí, así es, Sharon. Sin duda, cada una de estas referencias no es gratuita, ¿no? Abona esta idea de la no ejemplaridad del texto, ¿no? Y bueno, pues esto nos habla de un texto mucho más abierto, ¿no? Y bidireccional. Digamos que el exemplum era unidireccional, ¿no? Yo quiero que tú entiendas esto. Y aquí no, aquí es bueno, yo quiero que este texto quede abierto para que entiendas A, B, C, D, etcétera. ¿No? Es decir, es un texto mucho más abierto en ese sentido. Muy bien, Sharon. Sí, sí, coincido contigo. Perfecto, pues voy a dejar de compartir este material también. Podrán tenerlo ahí en el Classroom con todo gusto, así como un material una revista donde se habla justo de Arreola nada más. Y pues nada, doy paso a mis colegas, a Soch. Adelante, Soch. Ahora sí que es tuyo el micrófono. No está activado el micrófono. Tu micro, Soch. Ah, ya, Ahí. gracias. Es que había aquí un problema. Gracias. Bueno, ya estamos viendo la presentación. ¿Ya? Ok, bueno, Sí, sí. discúlpeme porque no, aquí hubo una cuestión aquí, una cuestión técnica, pero bueno. Bueno, ya agradeciendo a Adriana esta intervención que tuvo sobre Arreola, vamos a irnos hacia el cono sur de América y vamos a ver a uno de mis autores favoritos, que es Julio Cortázar, y bueno, nos vamos a ir un poquito rápido porque, bueno, no podemos, yo, ¿qué más quisiera? Tendríamos que tener pues un seminario de cada uno de estos autores, pero pues el tiempo no nos deja, ¿no? Entonces, bueno, para quien solo voy a dar unos pequeños datos de Julio Cortázar, que él mismo se definía como una persona transhumante, porque bueno, incluso las condiciones en cómo él nació, pues fueron como algo extraño, ¿no? Entonces, bueno, Cortázar nace en Bruselas, su padre va a ser un funcionario asignado de la Embajada Argentina en Bélgica, y entonces, bueno, esto va a llevar la transhumancia de Cortázar y una parte de otras cuestiones políticas a que él vaya y viaje a muchos lados y que aprenda varios idiomas. Y él, bueno, por una dictadura que se da en España, que era la de Videla, en Argentina, pues sale exiliado a París y muere en 1984, ¿no? Entonces, bueno, él nos va a dejar un mundo de novelas, de cuentos, que van a tener como todas estas vivencias. Aparte podemos ver como todos los bagajes que tiene el maestro Cortázar en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, se constituye como un fenómeno editorial a partir de los 60 y es parte de la llamada digamos, de lo del boom, de esta generación del boom, que va a poner a Latinoamérica en, pues digamos, en posesión
de la literatura a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los autores, bueno, aquí hay especialistas de literatura fantástica, si es que digo una barbaridad, por favor me corrigen, pero bueno, yo no soy muy versada en estas cosas, pero bueno, muchos de los críticos que han trabajado la obra cortasariana, o en especial de los dos cuentos que vamos a trabajar el día de hoy, que son Axolotl y Carta de una señorita en París, pues lo definen como fantásticos, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar lectura a este pequeño concepto que daba Todorov de lo fantástico. Dice, lo fantástico es un momento de duda de un personaje de ficción y el lector implícito de un texto compartido empáticamente. Los límites de la ficción fantástica estarían marcados entonces por el amplio espacio de lo maravilloso, en donde se descarta el funcionamiento racional del mundo y lo extraño o el fantástico explicado, en el que los elementos perturbadores son reducidos a meros eventos infrecuentes, pero inexplicables. Contra la definición amplia de lo fantástico, esta definición presenta la debilidad de ser demasiado restrictiva. Se han propuesto diferentes reformulaciones teóricas que intentan rescatar el núcleo de esta definición con diversas salvedades. Entonces, bueno, al igual que el siglo XX, todos estos autores, pues van a ser muy complejos de trabajar, ¿no? Porque, bueno, si recordemos que antes teníamos corrientes, pues con todas corrientes literarias, cada uno de estos autores y autoras va a imprimir su, pues como su sello personal, ¿no? De lo que ha vivido, de lo que ha estudiado, de todo lo que se ha nutrido. Entonces, por eso, incluso creo yo, a partir de las vanguardias o desde antes, vamos a comenzar a ver todos estos saltos, ¿no? De lo que, por ejemplo, era maravilloso en la Edad Media, aquello que era extraordinario, pero que estaba codificado dentro del mundo de las personas medievales. Y ya lo fantástico, que bueno, ya luego se va a dar real maravilloso, etcétera. Entonces, vamos a tener como toda esta pugna de la crítica que a veces luego como que no se adapta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de Axolotl. No voy a leer el cuento porque es muy amplio, pero bueno, se los voy a tratar de resumir. ¿Alguien ha escuchado hablar de este cuento o lo ha leído? ¿Nadie? Bueno, pues los invito y las invito a leerlo. Ajá, sí. Sí, sí lo hemos leído. Bueno, algunos aquí. A ver, por favor, Gabriela, ¿nos podías contar de qué trata Axolotl? Ay, bueno, pues es un cuento muy, muy increíble. Me gusta mucho y por eso luego lo incluyo para que lo lean los chicos. Y trata de un personaje que está viviendo, me parece que en París, o se da como a entender que es por allá. Y visita con frecuencia un zoológico y en algún momento le llama la atención en el acuario un ejemplar de Axolotl, que es esos que todos conocemos ahora y que van a estar en nuestros billetes de 50 pesos, me parece, ¿no? Que no sé si me voy a poder gastar esos billetes tan bonitos, pero bueno. Y aquí está, bueno, se los enseño. Ah, ¿ya lo tienes? Ah, maravilloso. Claro que ya. Muy bien, no, a mí no me ha llegado ninguno. Bueno, el caso es de que se empieza a obsesionar con este axolotl, le empieza a fascinar todo, empieza a investigar y va a visitarlo todos los días, se le queda viendo durante mucho tiempo y en algún momento ocurre pues lo que es el evento disruptor, que es cuando la voz narrativa parece que cambia y está hablando desde adentro de la pecera, ¿no? Hay varias como interpretaciones, hay quienes dicen que el hombre se convierte, o sea, que se intercambian, que el axolotl se va al cuerpo del hombre y que el hombre, en este caso, pasa a ser el ajolote, y también están otras interpretaciones donde pues nada más es la obsesión de este hombre la que termina convirtiéndose en el ajolote, no el hombre como tal. Y ya pues el hombre, lo que sabemos ahora, porque está hablando el ajolote, es que cada vez va a visitarlo menos, ¿no? Que la obsesión parece que lo ha dejado. Y pues de eso va, gracias, ¿no? Entonces, bueno, una acotación, Xochitl? Ajá, dime. Perdón. A mí me parece además bien interesante este cuento porque Cortázar le gustaba mucho Horacio Quiroga y el mismo motivo de la transformación y de la obsesión de un personaje al visitar el zoológico aparece en un cuento que se llama El mono que asesinó. Es básicamente lo mismo y también hay esta transformación de uno a otro, o sea, el mono bueno, es un rollo, es más complicado que eso, pero está el mismo motivo, ¿no?
pues tendremos que hacer una comparación, ¿no? Para ver cómo, porque Quiroga es mucho antes que Cortázar, ¿no? Para ver en qué puntos digamos, se tocan, en cuáles no. Pero bueno, muchas gracias, Gaby, por por este resumen. Entonces, bueno, efectivamente, como les comentaba Gabriela, ya están en circulación. Obvio, este va a ir a mi parte numismática. No sé si alcanzan a ver, es un billete rosa de 50 pesos y aquí tenemos el ajolote. Entonces, bueno, si lo tienen, guárdenlo, pero bueno, vamos a tener, como bien dice Gaby, esta transfiguración o transmigración, diría yo, de almas en, bueno, esto es un concepto del jainismo, que vas cambiando de alma con respecto, vas teniendo la vida, ¿no? O sea, vas teniendo una vida, después otra, y tienes innumerables vidas. Entonces, bueno, aquí podemos ver una transmigración, como nos comentaba Gabriela, de pues del hombre en ajolote o el ajolote en hombre, ¿no? Entonces, bueno, algunos datos técnicos, este cuento fue publicado por primera vez en el año de 1952 y después fue publicado en México en final del juego en 1956. La primera vez fue en una revista Buenos Aires Literaria y la segunda ya es en un cuento, ¿no? Pero bueno, ¿por qué escoge Maestro Cortázar a este animal en particular, ¿no? En algunas entrevistas que a él le han hecho con respecto a este animal, él decía que a él no le gustaban los ajolotes, que al final es una construcción que él hace del personaje. Entonces, bueno, digamos, esta voz narrativa se obsesiona con estos ajolotes que están en el Jardin des Plantes y entonces ahí comienza a fraguarse algo extraordinario, ¿no? Entonces, pero ¿por qué esta cuestión del xolotl, ¿no? Del axolotl. Entonces, bueno, vamos primero con la etimología que podría ser de un dios. Xolotl fue el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Nos cuenta la leyenda que cuando el sol y la luna murieron, Ejecatl, dios del viento, tenía que matar a todos los dioses para revivir a los astros. Sin embargo, Xolotl se negó y emprendió la huida. Este se echó a correr y se escondió entre los maizales y se convirtió en una mata de maíz doble, Xolotl. Cuando lo descubrieron, se escondió entre los magueyes y se transformó en una penca doble, Mexolotl. Escapó nuevamente, se sumergió en el agua, se volvió pez y se volvió axolotl, ¿no? También de aquí viene el guaxolotl o el guajolote. Por esta característica, los dioses le encomendaron ser el guardián y el guía de la luna. Xolotl acompañaría a Tezcuiztecatl, la luna, diariamente para asegurarse de que se alumbrara el mundo por la noche. Xolotl quiere decir monstruo. Entonces, bueno, aquí comencemos a ver el carácter dual de Xolotl, ¿no? También está el Xoloscuincle, que bueno, al ser el hermano gemelo de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl va a ser el sol, la vida, el día, y Xolotl va a ser su contraparte, ¿no? La luna, el inframundo, etcétera. Entonces, bueno, aquí comenzamos a ver como esta cuestión doble del axolotl. Entonces, bueno, aquí les puse algunas imágenes que aparecen en el código Borgia de Xolotl, que bueno, aquí está en su transfiguración de perro. Y pues bueno, voy a tratar de dar una interpretación a este cuento que es hermoso y maravilloso. Y porque bueno, tenemos que como ir jalando un poquito más para ir jalando hilo, ¿no? Entonces, bueno, así la capacidad de vivir en el agua y la tierra, es decir, es un anfibio, sugiere la visión de un animal que tiene una doble vida. Dos entidades que albergan un mismo cuerpo, como pudimos constatar en la mitología mexica. Cortázar emplea esa característica magistralmente al hacer uso de la primera persona del singular yo y de la primera del plural nosotros. Mixtura que difumina las barreras de la corporalidad en partes, como la afirmación lapidaria que abre el cuento. Yo soy un axolotl. Esto nos sumerge en un mundo insondable de silencio y cuestionamiento constante, en el que yo, narrador, juega con el discurso para impulsar al lector a ser partícipe. Este recurso se vuelve más interesante cuando se mezclan ambas. Los axolots se amontonaban en el mezquino y angosto. Solo yo puedo saber qué tan angosto y mezquino, piso de piedra y musgo del acuario. Es decir, aquí estamos viendo cómo el hombre que se obsesiona con lo hipnotizan los ojos dorados de los ajolotes, comienza a perderse. Es decir, en un punto vemos que está fuera de la pecera y en el otro está dentro, y es por eso que siente que su cola pega con los otros ajolotes, ¿no? Entonces,
y a esto él vuelve a decir, es que no nos gusta movernos mucho y el acuario es tan mezquino, apenas avanzamos un poco, nos damos con la cola o la cabeza de otros de nosotros. Entonces, bueno, como vemos aquí comienza la transfiguración de este nombre o en ajolote, o esta obsesión llega a tal punto que no sabemos cuál es una dimensión y cuál es la otra, ¿no? Una de las interpretaciones que han dado también los críticos es que se construye esta visión de lo otro, ¿no? Es decir, todo lo que no es ajeno, vamos a tener que nombrarlo. En este caso, pues sería un hombre que se va a convertir en ajolote o un ajolote que se va a convertir en hombre. Entonces, tenemos que nombrar aquello que nos es diferente de dos maneras. Nos reaccionamos teniendo miedo o tenemos un acercamiento con eso, ¿no? En este caso se da la segunda opción. ¿Por qué? Porque comienzan a fusionarse a tal grado que al final del cuento, pues ve el ajolote cómo se aleja el hombre, ¿no? Y nos dice, bueno, estoy haciendo una paráfrasis, que como ya no piensa en ellos y a lo mejor va a ser un cuento de esa experiencia, ¿no? Esta parte a mí me parece magistral, como Cortázar nos lleva a como un Misenabim, ¿no? Tenemos varias capas y al final nos cuenta lo que él está haciendo en ese momento. Es decir, el ajolote nos dice que tal vez ese hombre escriba un cuento sobre ellos. Y es lo que está haciendo Cortázar. Entonces tenemos tres niveles, ¿no? Entonces, bueno, a mí por eso este cuento no deja de sorprenderme. En Axolot, la trama se desarrolla en la intersección existencial de dos animales, un hombre embrujado por los ajolotes y un ajolote que piensa como hombre. Dos percepciones de lo que para uno de ellos significa el otro y sus detalles. Pero ¿quién es eso o qué es el otro? Todorov apunta al respecto. Uno puede descubrir a los otros en uno mismo, yo es otro, darnos cuenta que no somos una sustancia homogénea y radicalmente extraña a todo lo que no es uno mismo, yo es otro. Pero los otros también son yo, sujetos como yo, que solo mi punto de vista para el cual todos están allí y solo yo estoy aquí, separa y distingue verdaderamente de mí. Puedo concebir a estos otros como una abstracción, como una instancia de la configuración psíquica de otro individuo como el otro en relación en el yo. Es decir, cómo al tener nosotros contacto con nuestros congéneres, pues vamos a descubrir aspectos de nosotros mismos, ¿no? Es como dicen eso vulgarmente, que lo que te choca, te checa. Entonces, en ese sentido, pues lo que nos molesta de las otras personas, de los otros seres con que tenemos en común, pues es lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Cortázar nos está llevando a conocer a estas entidades que, bueno, a veces por el especismo, y esto lo dirá mejor la doctora Fernández, nos lleva a creer que todos los seres que están en este mundo pues son inferiores al humano, ¿no? Y no es así, o sea, simplemente son otras especies, tenemos otra manera de, pues de construir, pero pues todas son dignas de respeto, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece muy interesante cómo Cortázar va construyendo esta visión del otro, pero en una visión, digamos, a veces un poco turbia, pero tiene como estos flashazos de luz, ¿no? Es decir, en un momento nos llega el conocimiento revelado y bueno, nos describe a los ajolotes que no están, que no se mueven, que tienen ojos dorados, que su piel parece como estas estatuas chinas, que son como rosas. Entonces, bueno, ¿cuántos de nosotros hemos estado así, ¿no? Inmóviles y bueno, no podemos, parece que estamos atrapados en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, incluso los ajolotes le empiezan a decir, sálvame, sálvame, ¿no? Eso es lo que él le comenta. No sé por qué no avanza mi pantalla. Déjenme, le doy, ok. Entonces, bueno, voy a terminar con esta cita y bueno, voy a cerrar. Esto es una visión, ya sé que muy rápida, pero es que si no, no nos va a dar un poquito el tiempo. Dice, los rasgos antropomórficos de un mono revelan al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los axolot con el ser humano me probó que mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles, solo las manecitas, pero una lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza del axolot, esa forma triangular, rosada, con los ojitos de oro, esa mirada, y sabía, eso reclamaba, no eran animales. Es decir, esto es lo que nos está diciendo en una parte
este hombre que se va a transformar, pero bueno, aunque pareciera ser que no tiene cosas en común con nosotros, el personaje narrador sí las encuentra, porque llega a tal punto su obsesión que incluso el guardia siempre lo está viendo porque les empieza a pegar en el vidrio, ¿no? Entonces, yo creo que hay como una baranda, bueno, esto no se nos dice, pero a lo mejor hasta quiere entrar, ¿no? Entonces, bueno, es tal el embrujo que hacen los ajolotes en él, que pues llega un punto en que se pierde, ¿no? Entonces está como esta transmigración del alma de un hombre al ajolote o viceversa. O entonces en ese sentido, como diría Borges, pues a través de estos cuentos que son pues hermosísimos y tan complicados, pues podemos ver el latir de la humanidad de este siglo y del pasado, ¿no? Es decir, cómo todas estas inquietudes de la construcción del otro, de la violencia, de la guerra, bueno, no se ve aquí violencia, me estoy refiriendo en general, podemos verlo reflejado en la literatura. Va a ser una literatura muy interesante, una literatura muy complicada, y por tanto a mí este cuento me fascina porque cada vez que lo leo siempre hay que sacar, hay de dónde sacarlo, ¿no? Entonces, bueno, como dato, bueno, aquí tenemos una interpretación o bueno, una imagen del ajolote que está viendo al hombre y el hombre que está viendo al ajolote. Y bueno, me pareció interesante enseñárselas, ¿no? Y bueno, por ahí si andan por las librerías, les muestro este libro que se llama Axoloteada, es de un autor que se llama Roger Bartra, y es un libro hermoso, ¿por qué? Porque digamos que reúne libros de cuentos de ajolotes, ahí si ustedes pueden ver, y bueno, recordemos que el ajolote es un animal que es endémico de México, que ahorita pues estaba en peligro de extinción, pero ya pudieron rescatarlo. Y bueno, también si pueden, vayan a esta, es hermosa la ilustración, si la alcanzan a ver. Y ya hay un museo del ajolote, entonces yo los invito a que observemos pues a estos animales, a estos hermanos, que nos muestran partes oscuras de nosotros mismos, ¿no? Y de nosotras mismas, que nos llevan a preguntarnos quiénes somos y para dónde vamos, ¿no? Ahora vamos a pasar a el segundo cuento, que es Carta de una señorita en París. De la misma manera, no voy a leer el cuento porque es muy largo, pero bueno, este fue publicado por primera vez en el libro Bestiario en 1951 y fue editado por la editorial sudamericana, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, en este cuento el protagonista narrador vomita conejitos. Una chica llamada André le prestó su apartamento mientras ella estaba en París. Él escribe una carta para contarle el extraño suceso que ha ocurrido y de cómo piensa deshacerse de los conejos. Nos narra también cómo es que cohabita con los conejos, cómo los esconde en el closet y cómo su lámpara de 3 focos es un sol. Cuenta también cómo destrozan los libros de André y cómo trata de repararlos con un pegamento que compró en una casa inglesa, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo fantástico va a ser que este personaje va a vomitar conejos pequeños que va a poner en su mano y van a ser blancos, ¿no? Entonces, bueno, todo el cuento pues es pues una epístola o varias que le cuenta a esta chica y cómo los conejitos pues van naciendo, ¿no? La mayoría son blancos. En algún punto que ahí no supe explicarlo, tiene un conejo blanco, bueno, pero tiene un conejo negro y otro que es como gris. Ahí ya no supe qué pasa con ellos, pero bueno, después se centra en 10 conejitos blancos, ¿no? Entonces, bueno, los mete en los cajones del escritorio, porque ahí hay tréboles, luego los mete al closet, los cierra y entonces es como un micromundo, ¿no? Los conejitos duermen durante el día porque va la señora, bueno, hay una señora que va a limpiar y él no quiere que los encuentren, ¿no? Entonces, por eso dice que esta lámpara va a ser su sol, porque va a ser tripartita, ¿no? Es una lámpara de 3 focos y para los conejitos pues va a ser el sol, ¿no? Entonces es como un micromundo en el que este hombre va a ser como el dios, o porque así él lo menciona, ¿no? Que los conejos parece que lo están adorando como un dios, ¿no? Entonces aquí está una imagen muy graciosa de cómo está el maestro Cortázar con los conejitos. Uno está contestando el teléfono, otros están comiendo las hojas, entonces bueno. Ahora, pues bueno, vamos a igual a dar una posible interpretación
de lo que significan los conejitos en este cuento. Entonces, bueno, me basé en un diccionario que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el diccionario de símbolos de Chevalier, que dice, liebre o conejo. Conviene pensar en la extrema importancia del bestiario lunar en la tapicería subyacente de la ensoñación profunda, donde se inscriben los arquetipos del mundo simbólico para comprender la significación de las liebres y de los conejos innumerables, misteriosos, familiares y a menudo desenvueltos, compañeros de los claros de la luna de lo imaginario. Frecuentan todas nuestras mitologías, creencias y folclores, hasta en sus contradicciones todos se asemejan como se asemejan las imágenes a la luna. Con ella, liebres y conejos están vinculados a la vieja divinidad, tierra madre, al simbolismo de las aguas fecundantes y regeneradoras, de la vegetación, de la revelación perpetua, de la vida de todas las formas. Este mundo es el de gran misterio, donde la vida se rehace a través de la muerte. Con él topa la muerte, que no es más que diurna, presa a la vez de la envidia y del temor ante criaturas que para ella toman necesariamente significados ambiguos. Entonces, bueno, los conejos pues van a ser muy famosos pues por una condición que seguramente ustedes conocen, que van a tener una reproducción muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, desde la antigüedad esto pues va a ser observado por todos y se les va a unir a la lujuria o al sexo. También como merodean en la noche en sus madrigueras, pues también por eso se les va a unir a la noche y a la luna, a Selene, y entonces también van a ser signo de regeneración. Entonces, bueno, depende del contexto en que estemos pues tratando y el animal, cómo podemos irlo tomando con pinzas, ¿no? O sea, al final esto es una interpretación mía, ustedes igual si no están de acuerdo pueden decirme, pero bueno, hay un artículo muy interesante que, bueno, les voy a compartir al rato que se llama Los conejos y las liebres, que hace un repaso de todo este simbolismo de pues de los conejos a lo largo de las representaciones desde la antigüedad hasta la Edad Media, que es de Laura Rodríguez. Y entonces, bueno, aquí hace pues aunque es muy sucinto, hace un rastreo interesante de este animal, ¿no? Pero bueno, dice, pero la liebre o el conejo no solo se han asociado a la sexualidad y a la luna, sino que además han recibido otros varios significados. Así pues, fueron vistos como símbolo de la vigilancia por la creencia que dormían con los ojos abiertos. Por otra parte, la timidez del conejo a menudo se tradujo en cobardía y su velocidad en la carrera se entendió como una alusión a lo pasajero de la vida. Además, por su capacidad genésica y por su costumbre de vivir en grietas o en madrigueras, se relacionaron con la madre tierra y son símbolo de su constante regeneración. En el ámbito geográfico fueron uno de los atributos de San Olegario por su faceta de cazador. Finalmente, habría que mencionar que la constelación de Lepus, consagrada a la liebre, se puso en relación con diferentes figuras de la mitología clásica, que esto viene del Ignus de Astronomia, en el siglo I, en el 233. Entonces, bueno, como vemos, aquí podemos ver cómo se transponen las características de estos seres con toda, cómo se imbrincan con pues con la cultura humana, ¿no? Es decir, cómo corren en algunos otros, por ejemplo, en el bestiario se le va a unir al demonio, porque bueno, como se reproducen muy rápido, se van a representar a las almas como conejos, pero son almas que están, pues son almas pecadoras que están envueltas en la lujuria, ¿no? En la carne. En cambio va a haber otras un poquito más adelante, en el siglo XIV, cuando van a representar al alma de los católicos, bueno, de los cristianos, por este temor que van a temerle al demonio. Entonces, bueno, podemos ir viendo variaciones de los significados de estos animales, pero están basados pues en su comportamiento, ¿no? O sea, son asustadizos, corren mucho, se reproducen demasiado, también son esponjositos y muy bonitos. Entonces, bueno, todo esto ha ido tejiendo las significaciones de los autores y autoras a lo largo del tiempo. Y en especial en este cuento, pues bueno, me pareció interesante ponerles estas miniaturas miniadas de unos libros de horas en alusión al conejo en una visión negativa.
Es decir, si ven, esto es un mundo al revés. Aquí tenemos un conejo que está cazando a seres humanos y aquí está otra vez este conejo, pero aquí arriba está, bueno, este hombre, al que tenemos del lado izquierdo, y entonces lo caza y se lo lleva, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hacen mucha gracia estas miniaturas, porque, pues bueno, era para exhortar a la gente, en este caso en la Edad Media, pues para que no se dejara llevar por la lujuria, ¿no? Porque si no iba a ser cazado por el demonio. Entonces, bueno, ¿cómo se lleva a, bueno, perdón que me ría, pero cómo lleva así cargando al ser humano con un palito? Pues es como muy gracioso, ¿no? Bueno, y también aquí tenemos una escena de caza donde aparece pues un cazador, un perro y un conejo, ¿no? Esto es el poeta Hergelbad cazando una liebre, porque también tiene que ver con este aspecto, es decir, con el aspecto del sexo, con el aspecto del amor. Entonces, bueno, estas son significaciones que se le daban en la Edad Media. Entonces, bueno, en ese sentido, la interpretación, que yo ahorita veo los comentarios en el chat, que pude haberle dado a este cuento, que bueno, a mí también me fascina, pero siempre me voy a preguntar qué pasó con ese conejo negro y con el otro gris, que ya no se vuelve a mencionar, porque dicen que todos son blancos, ¿no? Sí, dime, Gaby. Yo tengo una posible respuesta a eso. Uh-huh. No sé si... Mira, es que lo que pasa es de que empieza como muy normalizada la disrupción, lo que le pasa al protagonista, ¿no? No hay inquietud, que es una de las características de lo que Jaime Alarraqui llama neofantástico, que Ajá. se caracteriza, bueno, que empieza según Alarraqui en Cortázar, que no hay inquietud ni excitación, ni ninguno de los conceptos que se decía, bueno, de las respuestas que había al fenómeno disruptor, no se verifican en el personaje. Entonces sí se necesita que la ruptura vaya cambiando. O sea, que en algún momento pase algo diferente con estos conejitos, porque si no queda normalizado y ya no hay inquietud ni nada. Entonces por eso aparecen de otros colores. Esa es una como posible explicación. Se ven varios cuentos, por ejemplo, en Fuentes también, tiene que modificarse, estoy pensando en un cuento que se llama El que inventó la pólvora, en donde desde el principio las cosas cuando uno las toca se deshacen y lo que tiene que ir como cambiando es la velocidad de esta destrucción de las cosas. No sé si me estoy explicando, pero tiene que haber una modificación en la manera en la que se articula el fenómeno disruptor para que siga provocando, por lo menos en el lector, asombro, preocupación, duda, o algo, ¿no? Así que justamente lo que te pasó a ti, ¿por qué ahora uno negro? ¿Por qué a uno de otro color? ¿Por qué él cuando se llega a alterar, no lo leí ahora, pero ¿por qué cuando se llega a alterar es cuando se le sale de las manos el número de conejitos? Porque él estaba muy bien y había normalizado que esto le ocurriera, ya tenía un estilo de vida y de pronto hay algo diferente y se genera como una disrupción en otro sentido. No, sí, o sea, como que son varias capas, ¿no? Porque sí, de hecho, yo, o sea, llegó el punto en que dije, bueno, ¿dónde quedaron esos conejitos, no? Y bueno, evidentemente, como lo dices, pues ocurrió esto porque pues sí, a mí me causó como sorpresa, ¿no? Decir, bueno, si está describiendo todo ¿cómo se podría decir? Todo este mundo de los conejos, de pronto, porque estos dos sí dónde quedaron, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Gaby, por dar respuesta a este interrogante del cuento del maestro Cortázar, que siempre, lo vuelvo a repetir, lo leo de nuevo y lo leo de nuevo y siempre nos deja como qué pasó o qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, mi interpretación podría ser que los conejitos podían representar las palabras no dichas del protagonista hacia André, que bueno, es la chica que le está dejando el departamento. Bueno, si los conejos, bueno, ya en esta lectura rápida les había comentado que podían tener una representación de la sexualidad o bueno, podían estar unidos a el deseo sexual por su rápida reproducción y esto hace que sea pues la mera carne, pues a lo mejor podría haber sido un impulso sexual inhibido, ¿no? Del protagonista hacia André. Va a haber un mundo paralelo en el que él evidentemente se está endiosando, porque llega un punto en el que los conejos, pues así lo dice, bueno, no tengo el texto, pero que dicen que lo ven como si fuera un dios, ¿no? Es decir, los conejos cohabitan con él
pero pues toda su vida está marcada por lo que hace el protagonista, ¿no? Es decir, duermen, comen, viven alrededor de él, pero quien está marcando como estas horas, pues es el protagonista, ¿no? Que en cierta medida, bueno, a mí me recordó a muchas religiones de lo que hacen los dioses, ¿no? Es decir, de acuerdo a la filosofía, a la creencia, a lo que ustedes bien tengan a creer, pues eso es la relación que tenemos los seres humanos con Dios, ¿no? Es decir, nos va marcando qué es lo que debemos hacer a través de la Biblia, del Corán, lo que sea. Pero bueno, pues aquí son unos conejos, ¿no? Entonces, a mí siempre me deja con muchas preguntas el maestro Cortázar, porque bueno, hago pues estos vasos conectores con otros cuentos, incluso de la Edad Media, y pues bueno, esto me hace pensar en el gran bagaje que tenía él, ¿no? Es decir, de todo lo que había leído, y bueno, me hace siempre hacerme preguntas alrededor de esto. Entonces, bueno, ya para terminar, sé que fue muy rápido. Aquí les dejo al maestro Cortázar en una disrupción, como bien nos comentaba Gabriela, que pues aquí es un teléfono, ¿no? Entonces, bueno, el maestro Cortázar pues también era serio, pero también le gustaba jugar mucho con estas cuestiones cuando le iban a tomar fotos, y bueno, me pareció muy interesante y muy chistoso ponerlas aquí al maestro Cortázar como un teléfono humano, ¿no? Que, bueno, nos lleva a lugares que, pues no, pues que no concebimos a veces, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda o bueno, las dejamos hasta el final, porque les digo esto, pues es muy rápido. Y pues bueno, ahora doy paso a la doctora Penélope Fernández, que nos va a hablar de otro de los grandes autores de la literatura. Sí, muchas gracias, Xochitl. Bueno, pues pasamos a José Emilio Pacheco, y pues también trataré de ser breve. Me basaré en el nuevo álbum de zoología. Ajá. Bueno, esta es la edición que ocupé para presentarles las imágenes de Editorial Era, pero también está esta otra edición. Y pues ya que estábamos hablando hace rato del de Arreola, el que presentó Adriana, también lo pueden conseguir en las librerías, y están muy, muy bonitas las ilustraciones precisamente de Héctor Javier. Y bueno, ya para checar toda esta cuestión del libro como objeto, no nos tocó ver a Borges, pero también esta edición es muy bonita de Zoología Fantástica de Borges, y también viene ilustrado por el maestro Toledo, por si los quieren en algún momento adquirir, pues también son buenas adquisiciones, ¿ok? Y bueno, entonces seré breve. Les comento que pues el acercamiento que he tenido a Pacheco pues me ha llevado a entender un poco más sobre la poesía que está recopilada en este libro que les comentaba, pero sin embargo es la creación de él a través de muchas publicaciones que aquí están recopiladas, más o menos 40 años, y he tenido el acercamiento a su poesía en el sentido, por ejemplo, en una ocasión, y creo que les compartí ese artículo, analizando los poemas del cerdo, que tiene 3, que es Cerdo ante Dios, Asirce, de uno de sus cerdos, y preguntas sobre los cerdos e imprecaciones de los mismos. Y en el otro sentido, considerando también animales que él menciona en el entorno del zoológico, y en cuestiones de aves que sufren por la contaminación ambiental. Y bueno, en esta ocasión, pues todavía tengo una deuda con José Emilio Pacheco, y creo que pues me acerco un poco más a saldarla. Claro que no lo lograré, pero es otra interpretación que tengo en este momento. Y bueno, a ver, permítanme compartir pantalla completa. Entonces, bueno, trataré de hacer una clasificación con base a este manual. A ver, creo que ya. Bueno, si no, voy a seguir compartiendo así para no tener problemas con mi compu. Y bueno, entonces les comentaba que, bueno, le di título a esta breve exposición, más allá de la ecopoesía en la obra poética zoológica de José Emilio Pacheco, considerando que él es un autor al que todos conocemos, mexicano, obviamente, poeta, narrador, ensayista y traductor. En este sentido, en la prosa y en la poesía,
menciona a los animales. Más específico en la poesía, obviamente, porque tenemos este referente, pero también he consultado y leído algunas de sus obras más importantes en las cuales menciona a los animales en general, y también he notado esta percepción que les voy a comentar. Bueno, entonces, dentro de la obra poética, pues tenemos infinidad, ¿no? Aquí les pongo algunas para que lo recuerden. Seguramente ustedes ya habrán leído mucho más sobre él, no solamente de animales, sino de muchos otros temas. En cuanto a la obra narrativa, considero que, por ejemplo, Las batallas del desierto es una obra que casi todos conocemos. Y bueno, ¿por qué ecocrítica o a qué se refiere la ecocrítica? Bueno, entonces este término ha sido acuñado para definir la relación que hay entre la literatura y el entorno físico. Aquí lo que se trata es de, estos teóricos, lo que tratan es de explicar cómo la naturaleza está representada en una obra literaria y esta adopta un tema principal de preocupación. Se preocupa entonces en cuestión ética entre el hombre y su medio natural y cómo esto va afectando a la humanidad misma. ¿Por qué ecopoesía? Bueno, ecopoesía es examinar la incidencia de la problemática ecológica, reformularla desde una perspectiva que ellos denominan verde de la poesía. ¿Por qué? Porque hay una actitud reivindicatoria y de denuncia del poeta hacia la sociedad a través de sus letras. Es decir, el poeta toma conciencia de encontrarse en un espacio natural y violentado. Y en este sentido es donde a José Emilio Pacheco lo han catalogado dentro de la ecopoesía. Pero considero, a través de esta lectura, que va más allá. Y bueno, entonces vamos a entrar al nuevo álbum de zoología para determinar cómo es que en este álbum hay ideas que van más allá de la denominada perspectiva verde, porque Pacheco refiere en su poética no solamente a esta cuestión del entorno natural o ecológico, sino también al sufrimiento de las otras víctimas, es decir, los animales. Y entonces aquí José Emilio Pacheco, de una u otra forma, les está dando, a través de su yo poético o yo lírico en ocasiones, una voz. Y les tengo un video que espero poder compartir. A ver, permítame tantito. Perdón, lo compartí sin sonido. Es que creo que cuando compartes, Marce, como me dice Gaby, creo que le tienes que poner ahí, ¿no? A ver si ahora sí. Okay. Las más importantes quizá y las más difundidas. Ya se oye. Manifestaciones de algo que es totalmente humano y ancestral. Decimos totalmente humano, otra vez con el mismo totalitarismo de personas y personas, porque no podemos comunicarnos con los animales. No sabemos, a lo mejor los animales tienen su propia historia y sus propios relatos, ¿no? Hace poco yo discutía, bueno, no yo, sino la gente discute en general, si existe o no un lenguaje animal que siempre será inaccesible para nosotros. Y yo ponía el ejemplo de las hormigas. ¿Han visto ustedes las hormigas que en cualquier acera o en cualquier jardín van caminando en líneas paralelas pero en dirección contraria? De repente una se desprende de una de esas columnas, habla con otra y cambia la dirección de la columna. O cómo le hacen las bandadas de pájaros para volar en la misma dirección. Y lo más extraordinario de todo
es el caso de las gaviotas, ¿no? Porque la gaviota, ¿qué serán? De la gaviota, ¿qué serán? Polluelos, los hijitos de la gaviota. ¿Cómo se va a alimentar ese animalito que acaba de soltar del vuelo? Le dice, fíjense que lo que estoy diciendo, le dice, toma una piedrita, en la orilla de la playa, toma una piedrita, arrójala sobre la almeja, entonces la almeja va a abrir sus valvas, mete tu piquito y te la comes. Yo no tengo la menor idea de cómo se puede explicar este fenómeno sin lenguaje. Por eso es uno de los misterios, no sabemos nada del lenguaje de los animales ni del lenguaje de las plantas. Por eso creemos que el cuento, la novela, es algo exclusivamente humano. Ahora, mucha gente dice, no, a mí no me importa, yo nunca he leído una novela. No, puede no haber leído, pero... Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que me interesaba compartirles? Para que vean la profundidad de Pacheco en sus pensamientos, que bien los transmite en estas creaciones. Ahora voy a compartir desde esta pantalla, a ver si ya una colección de relatos. podemos y ver con mejor. cosas tan sorprendentes y que muestran por qué. Entonces, de ahí parto también para decir esto que yo les comentaba, que entonces aquí en su poética él se refiere también a esta cuestión de las otras víctimas, precisamente porque tiene esa sensibilidad de apreciar qué es lo que hay aquí con ellas, con los animales. Ajá. Entonces, he escogido, o más bien clasificado, aunque por ejemplo ustedes cuando lean el nuevo álbum de zoología, lo van a encontrar clasificado, por ejemplo, en animales del aire, animales del agua, las clasificaciones más o menos comunes que podríamos hacer cuando tenemos un bestiario, ¿no? Animales de fuego. Pero también, ya desde esta óptica, podríamos tomarlo desde los ejes representativos a través de la opresión animal que Pacheco está identificando. Bueno, yo considero que, por ejemplo, podríamos identificar en su poesía, y ahí es donde se enlaza con la ecopoesía, con la destrucción de hábitats que afectan a los animales no humanos. Ajá. También encontramos animales en cautiverio, es decir, él nos platica cuál sería el yo de ese animal que está en un acuario o en un zoológico, o aquel que se utiliza como parte del divertimento, como por ejemplo la caza, ajá, o bien lo más común que es en la industria alimentaria, y una vez más en el maltrato deliberado, que ahí se enfoca, por ejemplo, en animales en situación de calle, o bien en la explotación animal. Y bien, entonces, con base en esto, considero que también se está haciendo un llamamiento a denunciar estos derechos que están violentándose en los animales, es decir, la ausencia de libertad o libertad amenazada por los actos humanos, la negación del derecho de vida por pertenecer a otra especie, la opresión del hombre hacia los animales y la cosificación del ser sintiente al excluirlo de la categoría humana. Entonces, ya tratando de llegar a una conclusión, la voz poética, el yo poético, incluso el yo lírico, cuestiona a nosotros mismos, es decir, a la humanidad, a los animales, humanos, y por qué estos animales no humanos son violentados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de trascender a la animalidad propia y reconocer la falta de moral que existe en cada uno de nosotros, que tenemos al no cuidar a las otras formas de vida. Y de esta forma llegar a la concientización, y en este sentido también la obra sobrepasa al autor, porque yo seguramente, o nosotros diremos, bueno, por eso no era su objetivo de José Emilio Pacheco, pero entonces lo que él está creando sí puede llegar a que el lector esté accediendo a este nivel. Ajá. Y entonces, ¿por qué? Porque en ocasiones se presenta como un hombre culposo, pero consciente. Con siguiendo este hilo, también se visibiliza cómo nos vemos a nosotros mismos como carne,
como prisioneros, como víctimas, y entonces eso a través de la poesía nos posibilita empatizar con el animal. Eso lo vamos a ver ya específicamente en los poemas. Y finalmente, ¿cómo es que podemos lograr empatizar? Es decir, romper esa barrera que existe entre un ser humano y un ser animal. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos al mismo reino de los animales. Y bueno, entonces, ya tomando en cuenta estos ejes y considerando que nos llevan a determinar la crisis moral que existe en ese sentido, vamos a pasar a los poemas. Bueno, como les decía, son bastantes poemas y también si queremos hacer un estudio simbólico, lo podemos hacer. Si queremos hacer un estudio de otro tipo, también encontrar algunos mitos, etcétera, lo podemos hacer. Pero entonces, en este sentido en el que yo les comentaba, enfoquémonos por un momento a aquellos animales a los cuales se les da muerte a través de la contaminación, y en ese tenor estaríamos tocando lo que se ha definido por otros críticos como ecopoesía. Tenemos, por ejemplo, en ecuación de primer grado con una incógnita, y traté de señalarles con negrita el animal y las cuestiones que impactarían más, que nos dice: en el último río de la ciudad, y solamente son fragmentos porque de igual manera leerlos completos me llevaría mucho tiempo. Pero pues espero en algún momento hacer un análisis más profundo y ya compartirlos con ustedes a través de un escrito. Dice: en el último río de la ciudad, de repente un pez casi muerto boqueaba envenenado por el agua inmunda, letal, como aire nuestro. Para él no había salvación. Nunca sabré lo que intentaba decirme, el pez sin voz, que solo hablaba el idioma omnipotente de nuestra madre la muerte. Y luego, por ejemplo, en la primavera en Maryland, nos dice: por obra de la ambición humana, los lugares de hibernación desaparecen a gran velocidad. Se van estos refugios como se ausentan de la tierra las abejas y las ranas. Si nada hacemos por frenar tales acciones, no tardará en llegar un momento en que no existan ni primavera ni pájaros. Y continuando con este tema, en augurios podríamos encontrar lo siguiente: hasta hace poco me despertaba un rumor de pájaros, hoy ya no están, han acabado estas señales de vida, sin ellos todo parece más lúgubre. Me pregunto si los ha matado la contaminación o el hambre de los habitantes, o bien quizá los pájaros comprendieron, que la Ciudad de México se muere y alzaron el vuelo antes de la ruina final. Y finalmente, bueno, aquí tenemos las ilustraciones del maestro Toledo, del libro, que les presentaba hace un momento. Y bueno, ya finalmente en el reino de las aves nos dice: un ave de las selvas tropicales, el ave que se lleva entera a la naturaleza que matamos. Y aquí al hablar de la gaviota nos dice: ¿creías que no era como tú, igual que tú? Máquina de muerte, plaga, alfil, de la incesante matanza. Entonces, en todos estos poemas encontramos, por un lado, este animal al que se le está violentando su hábitat, y obviamente muchas referencias a la palabra muerte, contaminación, y cómo es que esto es producto precisamente de los habitantes de esos lugares, habitantes humanos. Y aquí es donde más obvio se ve, en Sapo, que nos dice: es por naturaleza el indeseable, cómo persiste en el error de su viscosidad palpitante, queremos aplastarlo. Aquí se refiere al hombre. Yo podría leerlo así: el hombre es por naturaleza el indeseable, como persiste en el error de su viscosidad palpitante, queremos aplastarlo, es decir, al sapo. Como solamente estoy presentando los fragmentos, pero bueno, ya les compartí también el manual de zoología completo en el enlace que tenemos en Classroom, entonces ustedes lo podrían consultar y hacer sus propias reflexiones. Y bueno, entonces aquí continuando con este poema nos dice: trágico impulso humano destruir
lo mismo el semejante que el distinto. Ajá. Lo mismo el semejante, es decir, a nosotros como especie humana, como lo que consideramos distintos que son las demás especies animales. El sapo, hermoso a su manera, lo ve todo con la serenidad de quien se sabe destinado al martirio. Y bueno, no podría haberlo dibujado mejor el maestro Toledo que en esta imagen que les presento. Y al hablar del sopilote, también nos dice, los sopilotes fueron nuestras brigadas de reciclaje. Ahora se han acabado los sopilotes. La basura está a punto de ahogar al mundo. Y aquí vemos otra vez esas referencias con lo ecológico y el animal al cual se le está sacando de sus lugares. Ajá. Ya el otro eje que les comentaba en la industria alimenticia, que también José Emilio Pacheco atiende como uno de los principales motores en los cuales se da la muerte a los animales. Y aquí nos habla, por ejemplo, en el pulpo. Si quieren alguien leer, en fin, que aquí creo que no corté muchas partes para que si gustan participar leyendo el pulpo y la que sigue que es ballenas. A ver, Xochitl. Ajá, gracias. Es el pulpo. Pero en la playa que infestó la basura plástica, esta joya carnal del viscoso vértigo parece un monstruo y están matando a garrotazos al indefenso encallado. Alguien lanzó un arpón, el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. De sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra muy lenta. Creo que se pierde el audio. Sí, bueno, nada más le faltaba decir a Xochitl muy lentamente mientras el pulpo se muere. Ajá, ¿alguien que quiera leer ballenas? Lourdes, adelante, gracias. Ballenas necesitan salir a respirar, cubiertas de algas milenarias. Entonces se encarniza con ellas la crueldad del arpón explosivo y todo el mar se vuelve un mar de sangre. Cuando las llevan al destazadero para hacerlas lipstick, jabón, aceite, alimento de perros. Y entonces aquí están otra vez estos ejes que van guiándonos hacia lo mismo, cómo es que se están matando, o sea, quitándoles el derecho de vida a los animales, a garrotazos, son animales indefensos, ajá, por medio de un arpón también, y cómo el mar se vuelve sangre, que es la misma sangre de estos seres. Inmortalidad del cangrejo, ¿alguien nos quisiera leer Inmortalidad del cangrejo y después Cerdo ante Dios? Iván, adelante. Sí, inmortalidad del cangrejo. Y de inmortalidades solo creo. En la tuya, cangrejo amigo. Te aplastan, te echan en agua hirviendo, inundan tu casa. Pero la represión y la tortura de nada sirven, de nada. Ronda de los cangrejos. Y él lo miraba todo sin probar nada. Le daban pena a los cangrejos, centenares echados vivos al infierno del agua hirviendo. Muchas gracias, Iván. Bueno, aquí en realidad son dos poemas. Uno es Inmortalidad del cangrejo y otro es Ronda de los cangrejos. Ajá. Pero el eje es el mismo, ¿no? Cómo es que estos seres van directo al agua hirviendo, y cómo es que muchos de nosotros no nos detenemos a pensar cuál es la tortura de estos seres que están ahí hirviendo precisamente en un infierno. Ajá. Cerdo ante Dios. ¿Alguien gusta ayudarnos? Sharon, adelante. ¿Sí habías dicho Sharon o no? ¿No? Ay, sí, perdón, es que Ok. no aprendí mi audio. Perfecto, Bueno que te me dijeron. escuchamos. Gracias. Sí. Cerdo ante Dios. Tengo 7 años. En la granja observo por la ventana a un hombre que se persigna y procede a matar un cerdo. No quiero ver el espectáculo. Casi humanos, escucho alaridos premonitorios. Casi humano es, dicen los zoólogos, el interior del cerdo inteligente, aún más que perros y caballos.
Criaturas de Dios los llama mi abuela. Hermano cerdo, hubiera dicho San Francisco. Si Dios existe, ¿por qué sufre este cerdo? Bulle la carne en el aceite. Dentro de poco tragaré como un cerdo, pero no voy a persignarme en la mesa. Muchas gracias, Sharon. Y tengo un Entonces, cerdito. sí, bueno, entonces aquí es esta cuestión de que llegamos al cuestionamiento moral, pero también es lo que yo les comentaba, ¿no? Es la poesía a veces supera al poeta porque él ya se está cuestionando, pero en un momento nos dice, bueno, dentro de poco tragaré como un cerdo. Entonces también aquí se está haciendo una analogía en el sentido de una comparación y remitiéndonos, por ejemplo, aquí como dice, casi humano es, dicen los zoólogos, el interior del cerdo inteligente. Eso es lo que ha estado plenamente comprobado, que los cerdos su inteligencia es mucho más que un perro. Entonces, un cerdo que se mata es como si matáramos en inteligencia, o sea, comparándolo con el nivel de inteligencia, es comparable con un niño de 5 años. Por eso es que también aquí hay muchas cuestiones que sí. Ajá, y de hecho ahora suelen ser mascotas que al final de cuentas después van a abandonar cuando ya no las quieren, porque pues así es la especie humana. Y luego viene el rap del salmón. ¿Quién quiere ayudarnos a leer rap del salmón? Ahí sí vi una mano, pero ya la perdí. Ah, Gaby. Sí, rap del salmón. Son mis verdugos los pescadores. Lanzan anzuelos torturadores. Si no me atrapan hombres odiosos, caigo en las fauces de crueles osos. Roto y exhausto, muy malherido, llego a la poza que es meta y nido. Lo más terrible es que aún me toca ser la comida que entra en tu boca. Entonces aquí vemos otra vez esta cuestión de las palabras verdugo, anzuelos torturadores, para enfatizar exactamente que se está haciendo un daño a ese cuerpo. Y lo más terrible es que después de toda esa tortura que es antes de morir, vas a hacer una comida. Y en ese sentido yo también he observado que, por ejemplo, Pacheco es de los pocos que tienen esta sensibilidad de tomar atención en los peces, que es lo que generalmente se ignora, e incluso cuando se hace el conteo de cuántos peces mueren en el océano, se contabilizan a través de toneladas, ¿no? Y por eso nunca vamos a saber exactamente la magnitud de las muertes de peces. La oveja reina, ¿alguien más? Perla, adelante. Sí, una antifábula. Apenas sobresalgo de la cerca y la oveja me mira desde un orbe que jamás será nuestro. Ogro entre lobos, lobo entre los ogros, me teme y aborrece por sobradas razones. Pertenezco al sector de los feroces y a diferencia de ella tengo manos capaces de hacer daño y destruir. Por medio de tijeras y cuchillos soy un lacayo más del vil imperio que para enriquecerse sin medida saquea los recursos de la oveja y a fin de entretener su hambre sin fondo secuestra y mata a sus recién nacidos. La oveja en mi persona halla un ejemplo de las tristes criaturas subsanares, muestra gris, indistinta, de la especie feroz que arruina todo. Ladrón, torturador, siempre asesino, sabandija, alimaña, cáncer, plaga. Ante la oveja reina, ¿cómo me van a juzgar de otra manera? Un animal que habita en otro mundo, eternamente víctima del nuestro. Y aquí es precisamente este cuestionamiento de que, bueno, juzgarnos como propia especie porque somos parte de esta especie que es torturadora, asesina, que es como un cáncer, que es como una plaga. Y al final de cuentas, a través de la oveja, nos presenta la imagen de cómo es que somos capaces de hacer daño y destruirlos por medio, quitarles la vida, incluso a sus crías. Mata a sus recién nacidos. Imagínense, es cuestionarse el por qué el hombre es capaz de llegar a este extremo de matar incluso bebés, ¿no? Que en nuestro llamamiento humano, en otras especies, que serían los bebés de las ovejas.
Finalmente tenemos, bueno, casi finalmente, filosofía y mercado libre. ¿Alguien quiere leerlo? Ya les prometo que faltan como 5, así que sí nos va a dar tiempo. Si quieres, puedo leerlo yo. Adelante, Lourdes. Filosofía, lección de una semana en el campo. Los animales que nos benefician se resignan a nuestra ingratitud. El caballo, la vaca, el cerdo, el burro, la oveja, el cabrito, el cordero, tienen mirada triste y bondadosa. En cambio, los ojos del halcón irradian vivacidad, soberbia, alegría, confianza en sí mismo. Mercado libre. Y la mano de hierro con que mantiene el terror en el fugaz gallinero. Aquí se refería precisamente a cuando se mata a una gallina y cómo es que también esa mano de hierro puede crear terror en una gallina, es decir, que se experimentan esas sensaciones en esos animales que nosotros generalmente creemos que no son capaces de percibir lo que les está pasando. Y bueno, ya aquí vendría, por ejemplo, la parte de los animales en cautiverio, y tenemos ejemplos en este sentido, los animales que están en acuario, que nos dice en la tratado de la desesperación de los peces, nos dice, siempre medita el agua del acuario, su sentencia de tigre, es decir, está a final de cuentas enjaulado, es una jaula de cristal, pero a final de cuentas es una jaula, es su condena a claridad perpetua en el río inmóvil. Ajá. Y esta imagen del río inmóvil es como que muy dramática, muy triste. Quiere hundirse en el aire, perdón, en los voraces abismos de las asfixias, hallar el fondo del oleaje del aire que rodea su neutra soledad. Y en otro sentido también nos dice en la mirada del otro, cuando habla del pez en el acuario, mudo, observa. ¿Quiénes serán extraños prisioneros? ¿Quiénes serán extraños prisioneros? Si vinieran aquí se asfixiarían. Es decir, como viendo en este sentido, cuando nos platicaba Xochitl que está el axolot viendo al hombre y el hombre al axolot, aquí en ese sentido estaríamos hablando de algo así similar, ¿no? El pez diciendo quiénes serán esos extraños prisioneros. Si vivieran aquí se asfixiarían, es decir, desde el otro lado de la pecera, ¿qué pasa, no? Los compadezco, pobres animales que dan vueltas eternas al vacío. Y aquí sí estaríamos hablando como una comparación más en el sentido de la humanidad o hacia el hombre. Y ya para irme un poco más rápido, las jaulas, aquí esta parte también la traté en la ponencia de la UAM pasada, que esperemos que se publiquen en algún momento las memorias, entonces ahí ya les recomendaría consultar todas las memorias. Y sobre los periquitos de Australia, por ejemplo, cuando se refiere a ellos, el poeta nos dice, desde muy niño he aborrecido las jaulas. A los 12 años no pude rechazar el obsequio, periquitos de Australia. Ajá, entonces aquí encontramos una clave de ese yo que nos dice que aborrece a las jaulas. Y bueno, ya también aquí en el reino de las aves nos habla del loro que está en cautiverio. El monólogo del mono, que es el que trato más a detalle en ese escrito que les comento, es muy impactante porque también nos habla desde la mirada del mono. Ajá, entonces en ese sentido también recordando lo que nos dice Pacheco en el video que les compartí hace momento, pues efectivamente los animales quieren decir algo y dicen algo y muchas veces pues entenderlos nos lo proporciona a través de estas palabras como las literarias que nos dicen, nacido aquí en la jaula, yo el babuino, lo primero que supe fue este mundo, por donde quiera que lo mire tiene rejas y rejas. No puedo ver nada que no esté entegrecido por las rejas. En las noches sueño con la selva erizada por las rejas. Mi existencia consiste en ser mirado. Viene la multitud que llaman gente. Le gusta enardecerme, se divierte. Cuando mi furia hace sonar las rejas, mi libertad es mi jaula. Solo muerto me sacarán de estas brutales rejas. Y esta imagen otra vez es demasiado triste y real y impactante porque pues ¿en qué momento van a salir los animales de sus prisiones de los zoológicos? Solamente con la muerte, si es que no dejamos de tener estas prácticas en las cuales los invisibilizamos. Y de igual forma, en nupcias de la unicornia que hace referencia a los rinocerontes,
Y en el tigre habla exactamente de este tema en el cual los animales se encuentran atrás de estos barrotes que a final de cuentas o espacios que al final de cuentas representan cárceles. Y aquí viene, por ejemplo, ya el último tema en el cual les hacía referencia, que es la diversión. Por ejemplo, aquí nos cuenta cómo es que en algunas ocasiones hay personas que se divierten crucificando a los murciélagos, poniéndoles estas como clavos en sus alas. Y es simple y sencillamente, sin ningún fin, solamente matarlos, como se observa en la imagen. Y de todas formas se está proporcionando un martirio al animal. Y a los cocuyos, de igual forma, aunque son animales muy pequeñitos, en el momento en los que se aprisionan en las manos, también se les otorga esa cuestión de ya no libertad y finalmente morir. Ajá. Y bueno, ya finalmente en los animales en situación de calle encontramos en Perro en la Tierra, que es uno de los poemas más leídos de José Emilio Pacheco, como es que compara igual la humanidad, pero al final, vicios de la humanidad, pero al final de cuentas, en esta comparación nos hace evidente cómo es que hay manadas de perros que están vagando por las ciudades y están sucios, cojitrancos, tuertos, malheridos, y a final de cuentas están condenados a muerte. Igual que aquellos caballos que después de ser utilizados, los olvidan como juguetes, violentando sus derechos. Ajá. Entonces esto nos lleva también a las cifras, ¿no? Igual aquí estamos visualizándolo a través de la poesía, pero la realidad es que efectivamente con todas estas técnicas, 345 millones de animales mueren al día, y si los queremos visualizar desde los enfoques que nos diría Pacheco diciéndonos en relación con la muerte, pues sí, efectivamente hay peces que mueren cada día, hay por la caza también mueren muchas especies, en animales en cautiverio hay infinidad, animales abandonados también. Ajá. Y entonces aquí es cuando ya entra la asimilación en cuanto a la poesía que nos ofrece un autor en relación con la opresión y discriminación a otros seres, la falta de consideración a sus intereses y la utilización en beneficio propio, que a veces también dentro de la misma poesía se justifica este sacrificio, pero pues ya es en cuanto a esta relación del escritor-lector, donde el yo del animal te va a hablar y tú vas a tener la construcción de esa voz del animal para materializar en un sentido moral todo este espectro, ¿no? Y con eso terminaría la exposición. Y si tienen, bueno, ya tendríamos 5 minutos, creo. Pero pues creo que pues hay mucho de qué hablar de José Emilio Pacheco. Les digo que yo todavía considero que tengo una deuda pendiente. Espero en algún momento seguir investigando más. Y pues aquí gracias a este curso, pues tengo material de más para en algún momento retomarlo. Muchas gracias por su atención, y pues ya concluiríamos esta parte de la literatura contemporánea. Si es que quieren decir algo, comentar, hacer preguntas, estamos oyéndolos, escuchándolos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Y disculpen por la rapidez, pero pues ya teníamos 3 temas en 2 horas. Felicitarlas, en realidad. O sea, yo lo que querría es felicitarlas por este hermoso curso. Yo creo que vamos a extrañar sentarnos aquí a su lado cada lunes por la tarde, porque ha sido muy rico, muy lleno de contenido. Esta sesión en especial, bueno, pues sí apretada, pero valiosísima. La parte que nos compartiste, Penélope, pues yo creo que nos deja reflexionando, y bueno, pues que siempre deberíamos reflexionar en cómo los humanos estamos acabando con las especies animales. Y aunque no lo queramos a veces, ¿no? Yo creo que todos deberíamos ser veganos para no acabar con las especies animales, pero en fin, de verdad, felicidades a las 3. Ha sido delicioso estar aquí y les agradezco todos los materiales que nos han compartido y todo lo que nos han brindado en estas semanas. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Y Xochitl les quería hacer una invitación, ¿verdad, Xochitl? Sí, pero creo que Gaby tenía un... Ah, ok, Gaby, adelante. Estaba aplaudiendo, pero igual apoyando lo que estaba comentando la doctora Lourdes, pero bueno, ya hablé, pues también felicitarlas por todo este curso, por su dedicación, que es claro que ustedes han dedicado muchísimo tiempo de sus vidas a investigar en este sentido y por la generosidad que han tenido con nosotros para compartirlo, que yo creo que eso es sumamente valioso. Hay muchos investigadores que luego se quedan para ellos todo su conocimiento y ustedes han sido eso muy generosas en compartirlo, en pasarnos sus lecturas, todo lo que ustedes han analizado y en compartirnos la tarde de manera además gratuita. Entonces, muy agradecida y creo que hablo en nombre también de los chicos que están por aquí de la Universidad Autónoma de San Luis, que pues nuestro más sincero agradecimiento. Y pues nos vamos a ver pronto, ¿no? En el Congreso. Pues bueno, gracias Gaby por tu comentario. Les quería presentar a Misifus, que ya vean que está por aquí, ya luego se quiere ir. Pero bueno, yo a manera de epílogo quería agradecerle su atención y leer un poema que creo que que bueno, es de Eduardo Chirinos y creo que podría servir a, bueno, ahorita les voy a hacer una invitación, pero me parece que este poema podría cerrar un poco la experiencia de estas semanas, ¿no? Dice: hubo una edad en que el hombre y los animales eran uno. Hablaban todos una sola lengua y tenían los mismos deseos. Todo era de todos, nada era de nadie. Un día el hombre fue derrotado por sí mismo y decidió partir. Desde el cielo y la tierra los animales le dijeron adiós, pero el hombre ya no entendía su lenguaje. Con soberbia inventó otro y lo nombró espejo de su mundo. Desde entonces no somos los mismos, nos vemos a través de los animales, pero ellos no se miran a través de nosotros. Esa fue nuestra caída. Los animales hablan, pero ya no los entendemos. Entonces, bueno, sea este curso y bueno, recuerden que el Congreso va a ser 8, 9 y 10 de diciembre. Y bueno, que sean esas voces, bueno, en este caso de los animales en la literatura y que no se pierdan, ¿no? Tratemos de volver a escuchar lo que ellos nos dicen. Y bueno, les quería hacer una invitación. Vamos a hacer como una digamos, una exposición virtual aunada al Congreso, porque bueno, hoy no podemos estar juntos, pero esperemos que el año que entra sí. Entonces les quería hacer la invitación, bueno, les voy a enseñar un pequeño, cómo empecé a hacer esta idea, y bueno, déjenme, les comparto. A ver, compartir. Entonces, bueno, esta es una aplicación que se utiliza, se llama Emace, para hacer estos entornos virtuales. Y bueno, lo que tenemos la idea de hacer una exposición con entorno a los animales que se van a tratar en el Congreso. Este es un video de Khalil Edibna, que no voy a poner porque no nos da tiempo, pero también podemos poner alguna especie de cuadros con los animales que se van a tratar en el Congreso. Entonces es para eso que los queríamos invitar, si es que quieren participar en esta iniciativa. Si quieren, pueden leer algún texto donde aparezcan animales de su preferencia y podrían grabar un video de 3 a 5 minutos para que yo lo pueda colgar aquí y pueda quedar su voz grabada. Incluso lo pueden ilustrar como quieran y para que se inaugure esta exposición virtual. Entonces, si ustedes quieren participar, les agradeceríamos que nos mandaran el enlace del video o el video, si es posible, al congreso de animalibus@gmail.com para que yo pueda bajarlos e integrarlos a la exposición. Entonces, bueno, les agradezco de nuevo su atención y pues bueno, esa era la invitación que les quería hacer. Entonces, bueno, también la invitación de los ponentes que van a estar en el Congreso, de nosotras, a los demás que han participado en este curso para que nos sigan esos días 8, 9 y 10 y les mandamos igual la información, si ustedes nos lo permiten, les mandamos la información sobre las mesas y los horarios y cómo tener acceso a las sesiones para que nos acompañen esos días. Entonces quedan cordialmente invitados también y ojalá que dentro de 2 años participen muchos de los que están aquí. Adelante, Adri. Adriana.
Y bueno, básicamente son dos cositas. Una, agradecerles pues su participación en estas semanas y pues fue muy grato estar colaborando en esta construcción de la configuración de los animales a lo largo de estas semanas. Y punto número 2, asegúrense de mandar su asistencia hoy porque pues los certificados, las constancias pues, de este curso se darán con el 80% de intervención, de asistencia. Entonces, pues básicamente eso, ¿no? Recordarles que llegará esto de manera digital a sus correos, en virtud de que, bueno, pues el curso se llevó a distancia por cuestiones de la pandemia y en consecuencia los comprobantes, certificados o constancias, como gusten llamarles, pues llegarán por ese mismo medio. Básicamente esas dos cuestiones. Muchas gracias por todo. Disfruté muchísimo compartir estas tardes con ustedes. Pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, comentario, duda, también dense una vuelta por, vamos a tener ponentes muy interesantes y muy, digamos, muy conocidos. Bueno, ahorita cada una de nosotras dirá cuál es su ponente para que les dé como más interés por el Congreso. En el caso mío, pues bueno, vamos a tener a la doctora Salima Ikram, que ella es la investigadora a nivel mundial en momificación tanto humana como animal en el Antiguo Egipto, y ella nos va a dar una ponencia el 9 de diciembre a las 10 de la mañana. Entonces, sí, Adriana, ¿cuál nos podrías presentar, por favor, a la otra ponente, por favor? Con todo gusto, Soch, compañeros. Pues va a estar el día 10 de diciembre a las 12 del día. La doctora Lilian Camacho Morfín, querida profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es especialista en literatura cervantina y pues nos va a compartir una comunicación acerca de los animales en las comedias de Miguel de Cervantes. Pues saben, ella tiene un trabajo amplísimo en este terreno y de una calidad tremenda. Entonces será muy gran intervención la que tendremos también el día 10. Invitadísimos quedan. Marcela. Sí. Bueno, también aprovechamos para decirles que en Instagram y en Facebook vamos a ir compartiendo precisamente a los ponentes las presentaciones que van a hacer cada uno de ellos y de las magistrales, que es de las que estamos hablando. Entonces el 8 de diciembre empezaría Alejandro Ayala Polanco, él es chileno y precisamente nos va a hablar casi en torno a este último tema que yo traté, pero visto desde la literatura infantil, y su ponencia se llama Literatura Infantil y Juvenil Antiespecista, cultivando el respeto a todos los animales en las nuevas generaciones. Él es creador de varios libros enfocados a los jóvenes, a los niños, en los que trata todos estos temas. Obviamente, desde la perspectiva en la cual como lectores les atraiga más, que es una cuestión muy difícil también, y en ese sentido tiene mucho mérito, pero lo ha sabido lograr porque es, aparte de todo, es profesor de la Universidad de Chile y es activista también. Entonces ahí los esperamos para esta plática y obviamente de todos los demás ponentes que ya se los vamos a ir poniendo o los pueden consultar también en la web o bien en la página de Facebook, en la de Instagram, y se llama de Animalibus Congreso, tanto el Instagram como el Facebook. Gracias. Pues bueno, sin más, agradecerles de nuevo su atención. Y bueno, ya les explicó Adrianita cómo va a ser lo de la constancia. Y bueno, damos por cerrado oficialmente este curso y agradecer todo el conocimiento que también ustedes nos han aportado y bueno, de permitirnos trabajar y mostrarles un poco de nuestra pasión, que es la literatura y los animales. Entonces, muchas gracias, que tengan bonita noche y cuídense mucho. Hasta luego, nos vemos por ahí. Nos vamos a extrañar. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta Muchas luego. gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.